expansión sobrenatural, basado en el versículo bíblico de Zacarías 4:6. Y dice lo más importante de Zacarías 4:6, ¿qué dice? Muy bien, muy bien. Eso es lo que dice la palabra de Dios y eso es lo que se refleja en la práctica de una persona que es cristiana. No es con mi fuerza, sino que la tarea es con el Espíritu Santo de Dios. Es decir, nosotros podemos hacer muchas cosas, pero el Espíritu Santo es el que va abriendo caminos, el que va abriendo puertas, el que nos da la fortaleza, el que nos da la sabiduría y el que convence de pecado a la persona que tenemos enfrente. Bien, quiero compartir con ustedes esta mañana una parábola que está en las Sagradas Escrituras. Usted sabe que nuestro Señor Jesucristo ha compartido las enseñanzas bíblicas a través de muchas parábolas. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una narrativa que nos da pie o nos da la posibilidad de poder entender y comprender una enseñanza bíblica. Una parábola es tomado de algo natural, de algo cotidiano, de algo de la vida común, y eso nos va a reflejar, nos va a llevar a la comprensión de una enseñanza bíblica. ¿Fui claro? Y si no, lo repito de vuelta. Bueno. Quiero compartir con ustedes lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 33, la parábola de la levadura. Mateo capítulo 13, versículo 33 dice: Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y mezcló con 3 medidas de harina hasta que toda la harina fermentó. Si yo te digo harina y levadura, ¿qué se te viene a la cabeza? Pan. Torta frita. Pan, se te viene a la cabeza. Lo primero que se te viene a la mente es el pan. Y dice la Escritura que Jesucristo es el pan de vida. Pero no vamos a tocar el tema de Jesús como el pan de vida. También esta parábola vos la podés encontrar en Lucas capítulo 13, versículo 20. Pero qué sencillo, pero qué profundo lo que vamos a poder ver en esta mañana. Jesús les contó otra parábola, es decir, que venía explicándoles las enseñanzas espirituales a la multitud que le seguía y a sus discípulos a través de parábolas. Y dice esta parábola, cortita, un versículo solo, dice que esta mujer tomó, ¿qué? Levadura. Y también tomó harina, 2 ingredientes. Otros ingredientes más hacen falta como para que se pueda realizar el producto final. Ustedes lo saben, un poco de agua, un poco de sal o no. Y de esto podemos sacar la conclusión que ya cada uno de nosotros la hemos sacado, que si tomamos harina y tomamos un poco de pan, harina y un poco de levadura, podemos hacer un pan, un exquisito pan, un rico pan, un sabroso pan, una elaboración. Y fíjese que el Señor, de cosas tan sencillas y tan naturales que todos los días tenemos en casa y muchos de ustedes hacen ese pan en su propio hogar, nos va a dejar una enseñanza. Y dice el mismo versículo que el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. Y vemos aquí una acción. Una mujer tomó levadura, una acción, y la mezcló en 3 medidas de harina, una causa, la mezcló.
la mezcló. Y luego dice, hasta que todo fue, el versículo, hasta que todo fue leudado. Y aquí encontramos un efecto. La levadura y la harina generan o producen un efecto. ¿Cuál es el efecto? Sí, de leudar. Está bien. Un efecto de crecimiento, un efecto de expansión. ¿Sí? Hay veces que por ahí en casa nos gusta el pan casero, lo sabemos hacer y también de esa masa sacamos algunas prepisas y muchas veces te descuidás, pones la masa, pones la levadura en un bol, lo tapás y resulta que eso empieza a crecer hasta que empieza a derramarse, a rebalsarse de ese bol y te deja un desastre hecho. ¿Por qué? Por un descuido, pero no es el tema. Entonces tenemos una acción, tenemos una causa y tenemos un efecto. Y esta mujer al final tiene como resultado ese rico pan que todos ya lo estamos olfateando con ese perfume que sale del horno de tu casa. Dice la Biblia, la palabra de Dios, que el reino de los cielos es semejante a esto. De tal manera que la primer cosa que vemos es que esta mujer, para poder preparar algo, tiene que seguir ciertas instrucciones, tiene que seguir ciertos pasos. Esta mujer no fue y tomó cualquier cosa y la mezcló con la harina o con la levadura. Ella tomó levadura y harina porque el final que ella quería producir era pan, que era lo que realmente necesitaba. Y de aquí podemos sacar algunas enseñanzas, y lo primero, o el punto 1, es la instrucción del Evangelio. La instrucción del Evangelio. Nosotros, a través de las Sagradas Escrituras, podemos encontrar decenas y decenas, por no decir cientos, de instrucciones que Dios le ha dejado al ser humano, pero especialmente esas instrucciones que Dios le dejó a sus hijos, a su iglesia. Y vos podés ver a través de las Escrituras que tenemos instrucciones como el amor, como el ir, como el dar, como el discipular, como el arrepentirse, como el bautizarse, como el orar, como el velar, y tantas otras instrucciones que están declaradas en las Sagradas Escrituras. Dice el pasaje que leímos que la mujer no tomó cualquier medida, sino que tomó 3 medidas, porque tenía que seguir las instrucciones de acuerdo a lo que ella tenía que hacer. No tomó algún ingrediente parecido a la harina, sino que tomó harina. Tenemos que seguir las instrucciones como hijos de Dios o como iglesia que Jesús le había dejado a sus discípulos. Mateo capítulo 10, verso 5 dice: estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Mateo 10:5. El Señor Jesús salió en una oportunidad: ven y sígueme, ven y sígueme, ven y sígueme. Y aquel que le siguió los hizo sus discípulos, los cuales después le acompañaron en el ministerio durante varios años a nuestro Señor Jesucristo y después siguieron con la tarea cuando Jesucristo fue arrebatado a los cielos. Y la palabra dice, les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayan y en ciudades samaritanos no entren. Acá les dio una de las tantas instrucciones. Recién les expliqué o les dije que el Señor también nos deja instrucciones de ir, instrucciones de amar, instrucciones de discipular, instrucciones de arrepentirse, instrucciones de... y tantas otras instrucciones que hay en las palabras del Señor. En este caso, el Señor, a través del Espíritu Santo,
Les dice, no vayas para aquel lado, anda para allá. En el libro de los Hechos encontramos cómo muchos de los apóstoles querían ir para un determinado lugar y el Espíritu les dijo, no, ustedes tienen que ir para aquel lugar. Debemos llevar el Evangelio, debemos seguir instrucciones a tiempo y fuera de tiempo, como enseñaba el apóstol Pablo a Timoteo. Las instrucciones que nosotros hemos recibido son instrucciones eternas, que son instrucciones que bendicen la vida de las personas. Son instrucciones que muchas personas no las conocen. Son muchas instrucciones que algunos las malinterpretan y se burlan de aquellos que siguen las instrucciones cristianas. En el libro de los Hechos, capítulo 17, dice la palabra, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, es decir, el apóstol Pablo estaba en Atenas, y les dice esto, le dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, el apóstol Pablo llega a Atenas y se encuentra con 300 y pico, 400 dioses estampados en las rocas de la ciudad. Y había un Dios que decía, al Dios no conocido, pues a este Dios yo te vengo a predicar, a Jesucristo de Nazaret. Y les vino a explicar, y a partir del momento en que el apóstol Pablo empezó a bajar las enseñanzas y las doctrinas y empezó a predicar el poderoso mensaje del Evangelio, se terminó la ignorancia. Se terminó la ignorancia porque empezaron a conocer al Dios vivo y verdadero. Y dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, dice la palabra, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Arrepentirse de qué? De sus pecados, de las cosas mal hechas, de haber desconocido a Dios, de haber rechazado a Dios. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esto es una de las tantas instrucciones que nuestro Dios le ha dejado a la iglesia de compartir el mensaje poderoso del Evangelio. Y cuando el cristiano comparte el mensaje poderoso del Evangelio, el mensaje de perdón, el mensaje de salvación, el mensaje de amor, el mensaje de restauración, se te terminó la ignorancia, se te terminó los argumentos para decir que no hay Dios, se te terminaron todos los argumentos para poder rechazar a Jesucristo como Dios y como el dador de la vida eterna a cada uno de aquellos que se arrepienten y creen en Él. Debemos llevar el Evangelio, debemos seguir las instrucciones, debemos seguir como iglesia y como hijos de Dios las instrucciones dejadas por nuestro Señor. Tiene que ser predicado a los perdidos. Este mensaje tiene que ser compartido, tiene que ser enseñado, tiene que ser explicado porque la gente no entiende. A nosotros, ¿cuánto nos costó poder entender el mensaje de nuestro Señor? Muchísimo. Porque tenemos tantos tabúes naturales, tantos tabúes de la sociedad, tantos tabúes de este mundo, que cuando llegamos a comprender el verdadero mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo, decimos, pucha, ¿por qué no lo habré entendido antes? ¿Por qué no lo habré escuchado antes? ¿Por qué no habré seguido estas enseñanzas antes para haberme librado de tantas cosas raras y malas que he hecho en mi vida? Mateo 11 dice, Mateo 11:1 dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. ¿Qué dio Jesús?
instrucciones. Cada uno de nosotros como hijos de Dios y como iglesia de Cristo, en tu sagrada Biblia, en las sagradas Escrituras, tenemos las instrucciones a las cuales obedecer para que podamos recibir las bendiciones que tanto anhelamos de parte de Dios. ¿Me va siguiendo? Jesús dio instrucciones y no se quedó sentado. Él también fue y predicó la palabra. La palabra tiene que ser predicada a los perdidos con urgencia. Tiene que ser predicada con rapidez, porque Cristo viene. Cristo viene. Uno de los pasajes que habla de la venida de Cristo es cuando el apóstol Pablo estaba en Corinto, y ahí en Grecia, en 1 Corintios 16, 22, él le comenta a la iglesia y le comenta a los corintios y dice: el que no amare al Señor Jesucristo será anatema. Anatema significa maldito. Maldito, ya separado, apartado de la presencia y de la gloria de Dios. Y dice la Escritura: el Señor viene. Termina el versículo bíblico y dice: el Señor viene. Y si han pasado más de 2000 años que el Señor no ha venido, prepárate, porque el Señor está a las puertas. Porque si para los apóstoles en aquel entonces estaban predicando que Jesucristo iba a volver, ¿cuánto más ahora, después de más de 2000 años y de los acontecimientos que estamos escuchando en estos últimos días, que nos marcan que la venida de nuestro Jesucristo a buscar a su iglesia está a las puertas? El Señor en aquel entonces estaba pronto a venir. La venida de Cristo es inminente. Es nuestra tarea para comentarle a esta generación que tanto rechaza y se burla de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 verso 1 dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre nosotros. Hay que orar por la iglesia, hay que orar por los pastores, hay que orar por los evangelistas, hay que orar por los misioneros, hay que orar por la iglesia de Cristo para que la palabra del Señor corra, porque hay una urgencia. Tiene que correr la palabra. ¿Por qué Pablo quería que la palabra corriera? ¿Por qué Pablo quería que el Evangelio, las buenas nuevas de Dios, las buenas nuevas de salvación para el ser humano, para llegar más rápido? Hay un día, hoy en día, cada vez más, hay una decadencia tremenda en la sociedad. Personas que no trabajan, personas que, como los que vemos ahora, se disfrazan de cualquier estupidez. El diablo se está haciendo un festín. Y la iglesia, en el poder del Espíritu Santo, se tiene que levantar si no se levantó. Porque los tiempos apremian. Ya el diablo no sabe más lo que hacer con la gente. Ahora salieron los Terian, ¿cómo es? Ay, papito querido. Ahora se disfrazan de perros y van a una veterinaria a vacunarse porque tienen catarro. Señor, lo que hace el diablo con las personas. No trabajan, no estudian, no se esfuerzan. Cuando conocen el amanecer, lo conocen en un estado tan deplorable que no saben si es de día, si es de noche, si están a la tarde o están a la mañana. ¿O miento? Debemos darnos cuenta de que Cristo viene. Tenemos que predicar el Evangelio con urgencia. Lo tenemos que predicar con amor, lo tenemos que predicar con paciencia, pero también lo tenemos que predicar con compasión a aquellas personas que se pierden sin Cristo y sin esperanza.
Marcos capítulo 6, verso 34, para los que escriben. Salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Tenemos que tener compasión por aquellos que se pierden. Tenemos que bajar las instrucciones que cada uno de nosotros tenemos de parte de Dios a esos corazones que con tanta necesidad y muchos con tanta ansiedad necesitan conocer de Cristo. Gracias. Debemos ser cristianos con compasión por los demás, que se pierden sin Cristo y sin esperanza por la eternidad. Había muchos, aún sus discípulos, que le decían a Jesús: Señor, por favor, aumentanos la fe. ¿Te falta fe? ¿Te falta fe? Si te falta fe, pídala o pídesela al Señor, que te la va a dar de una manera sobreabundante. Y muévete en fe en este tiempo. Suelta la palabra, ora por las personas y vas a ver cómo el Señor va a hacer cosas extraordinarias a través del Espíritu Santo, que es poder de Dios. Podemos compartir el Evangelio, tenemos que predicar el Evangelio y lo podemos hacer porque, ¿qué dice Hechos 1:8? Y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo está en tu corazón. Tenés poder de Dios. Tenés poder de Dios. Y ese poder se va a manifestar. Se va a manifestar sobre la vida de aquellos que no conocen a Cristo. Y vos te vas a sorprender. Punto 2. La influencia del Evangelio. La influencia del Evangelio. No solamente vemos los ingredientes del Evangelio, como recién nombré, y el montón que queda todavía por nombrar, lo que tenemos que seguir, sino también la influencia del Evangelio. Cuando una mujer pone la levadura en la harina, al mezclarse, esto produce algo. Se genera una reacción, ¿o no? Una reacción química. Se genera una reacción. La causa de lo que hace la levadura en la harina. ¿Qué causa? Expansión, crecimiento. Ese poquito de harina, ese poquito de levadura que vos pusiste en un bol, cuando lo juntaste y le pusiste un poquito de agua, empieza a conquistar un poco de terreno, un poco de espacio. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios a través de la iglesia. Empieza a conquistar espacios, empieza a conquistar terrenos, empiezan a conquistar lugares donde estaban poseídos por el enemigo. ¿Qué provoca el Evangelio en tu vida? ¿O qué ha provocado el Evangelio en tu vida? ¿Hace o hizo algo el Señor en tu vida? El problema es que muchas veces no lo compartimos. No es porque no sirve, sino que muchas veces tenemos tantas dudas o falta de conocimiento o falta de fe y no compartimos lo que el Señor nos dio, no compartimos lo que el poder del Espíritu Santo hizo en nuestra vida, cambiando y transformando tantas cosas, tantos hábitos, tantas costumbres que no eran buenas ni para mi vida ni para el contorno. Y eso lo tenemos que compartir. Muchas veces los factores que nos influencian son nuestros amigos o las cosas del mundo, y nosotros, teniendo lo más grande que puede haber
en el universo, que es la presencia del Espíritu Santo, Dios mismo en nosotros, no nos animamos a poder compartir lo que este Dios ha hecho con nosotros y lo que puede hacer en la vida de cada una de las personas. Recordemos que la palabra dice que nosotros somos luz, que nosotros somos sal, somos instrumentos de influencia, de transformación en la comunidad donde estamos. ¿Me van siguiendo? El Señor Jesús quería hacer milagros en muchos lugares, pero no lo pudo hacer por causa de la incredulidad de la gente. Y dijo, en una ciudad, ay de ti Corazín, una ciudad cerca de Capernaum, Mateo 11:21. Jesús la condena a esta ciudad, porque a pesar de los muchos milagros realizados allí, sus habitantes no cambiaron su vida. Y vos hay personas que les predicás, te cansás de predicar, tenés que seguir y no ves cambios y transformaciones porque no abren sus corazones a Cristo. ¡Ay de ti, Corazín!, dice el Señor Jesús. Sus habitantes no cambiaron sus vidas, no se convirtieron, no se arrepintieron, rechazaron el poder del Evangelio, no dejaron que el Evangelio influenciara y modificara sus vidas a través del poder del Espíritu Santo. El Evangelio es una influencia. Las Sagradas Escrituras son una influencia para tu vida y para el contorno de la sociedad que está alrededor tuyo. La mujer tomó harina y la levadura y las mezcló, y esta mezcla empieza a hacer algo, empezó a hacer algo. Lo que tiene que hacer modifica la composición de la harina. Tenés al Espíritu Santo, Dios en nosotros y con nosotros. Qué cosa extraordinaria, qué cosa sobrenatural. Se junta la harina y la levadura y empieza una transformación. Se junta el hombre y el Espíritu Santo y comienza una transformación en la vida de la persona. Y esa transformación la tenemos que compartir. El conocimiento de la persona que generó esa transformación en mi vida y en mi corazón, la tengo que compartir. Alguien más la tiene que saber, alguien más lo tiene que conocer, porque nosotros no sabemos lo que el poder del Evangelio, lo que la presencia del Espíritu Santo puede hacer en la vida de la otra persona. ¿Me va siguiendo? Deja que el Evangelio te modifique. Deja que el poder del Espíritu Santo te modifique. Cuando la palabra de Dios llega a nuestras vidas, no nos puede dejar igual. Cuando el Evangelio, cuando el Espíritu Santo llega a tu corazón, dice la Escritura que somos hechos nuevas personas en Cristo Jesús por el poder del Espíritu. Hay algo que empieza a ocurrir en nosotros. Tiene que hacer algo el Espíritu Santo en tu vida y en la mía. Debemos de modificar algo, comienza a causar algo. La levadura es un modificador. Romanos 12:2 habla de modificar nuestros pensamientos, nuestra mente. Que el Evangelio nos cambie para bien. El Evangelio cambia para bien a una persona y a una sociedad. ¿Por qué? Porque viene el Espíritu Santo con él. Cristo me sacó, dice el Salmo 42, Cristo me sacó del lodo cenagoso y me hace una nueva criatura.
éramos un desastre, éramos una chanchada, éramos un asco. Y llegó el Espíritu Santo y nos cambió, y nos transformó, y nos hizo nuevas criaturas, para burla de muchos que no entienden absolutamente nada, que se burlan, te lavaron la cabeza, ya te dicen un montón de cosas en la ignorancia que tienen, porque no conocen la profundidad del poder del mensaje de salvación de Jesucristo. Deja que el Espíritu de Dios te moldee, como en Jeremías 18 habla del alfarero que moldea su vasija. Deja que el Espíritu te mande, como habla Juan 14:15. Déjalo actuar en tu vida. Actúa con normalidad, actúa normalmente en el Espíritu y te vas a sorprender de las cosas maravillosas y extraordinarias que el Espíritu Santo, Dios en nosotros, hará con tu vida, con la mía y con la iglesia en general. Expansión, se viene una expansión en el nombre de Jesús, decláralo. La expansión del Evangelio es el último punto. La expansión del Evangelio. Somos responsables de llevar el mensaje de salvación, de expandir el Evangelio en esta generación. Es donde Dios nos puso. A nosotros, en nuestras distintas edades, en nuestros distintos lugares de trabajo, en los distintos grupos donde nosotros estamos, debemos de llevar el mensaje de salvación. Esta mujer no solo sigue instrucciones, pone la levadura y deja que sea una modificadora en esa masa. Ahora vemos la acción y el efecto. Lo que está sucediendo y qué sucede cuando la levadura comienza a hacer su función. Lo que sucede es que la masa comienza a incrementarse, a influenciar la levadura a la harina, y el resultado es un incremento en el volumen de la masa. Y es notable. Es notable. Cuando la iglesia empieza a funcionar, cuando la iglesia empieza a evangelizar, cuando la iglesia, que somos vos y yo, que somos en conjunto el cuerpo de Cristo, empezamos a compartir el mensaje del Evangelio, el mensaje de amor, el mensaje de arrepentimiento, el mensaje de perdón, el mensaje de restauración, todo lo que tenemos que compartir, la iglesia crece. La iglesia se desarrolla y empieza a crecer, empieza a notarse. Es notable por un lado, Marcos 5:20, notable, es decir, todo el mundo lo ve. Todo el mundo lo ve. ¿Saben lo triste? Que hay en muchos lugares que las iglesias cierran. ¿Por qué cierra una iglesia? Si la palabra de Dios dice que ni aún el Hades va a poder contra el avance de la iglesia. Ni aún el infierno va a poder contra el avance de la iglesia. ¿Por qué hay iglesias que cierran? ¿Por qué? Cuando realmente lo que habla del mensaje de salvación, el mensaje de Jesucristo, cuando fueron los primeros cristianos, cuando Cristo fue ascendido, ustedes recuerdan que ya lo hemos visto, el primer mensaje, 3.000 personas recibieron a Cristo. Pedro se levantó con su efusividad, con su temperamento, y empezó a predicar. 3.000 personas recibieron a Cristo, y a los pocos días empezaron a predicar nuevamente. 5.000 personas recibieron a Cristo. La iglesia crece, la iglesia no se seca. Sin embargo, hay congregaciones que se caen, que tienen que cerrar sus puertas. Pero cuando la iglesia crece es notable. ¡Qué bien les va a ustedes!, dijo una vuelta de otra congregación. La iglesia de ustedes no se puede estacionar en toda la cuadra. Si supieran que los coches son de todos nosotros, pero no importa.
No importa. Pero la iglesia crece. La iglesia crece. Crecerá a paso lento, pero crece. La iglesia crece. Es notable, es notorio. Salmo 106, versículo 8. Es notorio. Tiene que ser notorio la transformación del poder del Espíritu Santo en tu corazón, en tu vida. Tiene que ser notorio. Los que te conocen o los que te conocieron en la vieja vida, tiene que ser notoria la transformación que ha hecho el Espíritu Santo para que la gente diga, ¿qué te pasó? Te lavaron la cabeza. Te metiste con los evangélicos y te lavaron la cabeza. No, querido, no. Recibí a Cristo en mi corazón. Me arrepentí de mis pecados. Y ahí vino la transformación desde adentro, como hizo la levadura con la harina. Empezó desde adentro. Una transformación tremenda. Y hay otra cosa más. Marcos 13, versículo 10. Es necesario. Es necesaria esa transformación. Porque si conocimos a Cristo, no podemos seguir en una vida natural. Porque la vida natural nos lleva a acostumbrarnos a las cosas de este mundo. ¿Será no? La harina no cambió, siguió siendo harina, pero se le puso una sustancia que trajo una transformación entera. Dejemos que Dios haga algo en nuestra vida y que compartamos el Evangelio. Creo que los que estamos acá todos hemos recibido a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador. Y fue la presencia del Espíritu Santo, y es la presencia del Espíritu Santo la que está cambiando y transformando nuestra vida cada día. Es maravilloso escucharlos a muchos de ustedes. Antes hacía esto. No me di ni cuenta cómo dejé de hacerlo. Pensaba de esta manera y ahora pienso de esta. ¿Y cuáles son las cosas que ponemos en la balanza? No, me quedo con estas. ¿No querés volver atrás? Gloria a Dios. Porque evidentemente es el Espíritu Santo que te sacó de esa mugre y te está poniendo en la senda que te conduce a la vida eterna. Y eso no lo vas a cambiar ni lo vas a transformar vos, sino que lo transforma el poder del Espíritu Santo que mora en lo más profundo de tu corazón. Y eso se nota. Y eso es notable para Él. Y lo van a notar un montón. Pero es notable y es grandioso el obrar del poder del Espíritu Santo en la vida de una persona cuando es transformada y cambiada de tal manera. Esa pequeña cantidad de levadura transformó la masa. La presencia del Espíritu Santo no es nada pequeña en tu corazón y en tu vida. Sigue siendo el Espíritu Santo. Sigue siendo la presencia de Dios en tu corazón. Sigue siendo ese poder que descendió del cielo, como declara Hechos capítulo 1, versículo 8. Recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Es grande, es poderoso, es soberano. No hay cosa más grande que Él y mora en tu corazón. Ríndete a Él. Ríndete a Él. Obedécele. Deja que te guíe para hacer cosas extraordinarias, para hacer cosas sobrenaturales. Está dentro tuyo. ¿Quién lo ve? Nadie, pero ven tus obras. ¿Quién lo ve? ¿Quién lo nota? Tu transformación. ¿Quién sabe que adentro de esa harina hay un poco de levadura? Te podés dar cuenta porque esa harina de golpe empezó a crecer. Entonces, la transformación que hizo el poder del Espíritu Santo en tu vida, hay alguien que lo nota.
Hay alguien que se dio cuenta de ese cambio y ahí usted tiene que aprovechar para predicar. ¿Sabes qué me pasó? Recibí a Cristo en mi corazón. Y a partir del momento que recibí a Cristo en mi corazón, empezaron estos cambios que vos notás. Y me gustaría de que vos también los experimentes. Y vas a ver cuántas cosas vas a cambiar. ¿Viste qué fácil? Fácil. Sin obligar a nadie. Facilito, sencillo, para que la gente pueda entender. La relación con la expansión es una influencia silenciosa. La expansión del Evangelio no siempre es espectacular. Ocurre a menudo de manera invisible, pero constante. Pero constante, tal como la levadura actúa en secreto dentro de la masa. La manifestación del poder del Espíritu Santo debe ser constante. Debe ser notoria en la transformación de tu vida y en la transformación de la vida de aquellas personas que aún todavía hoy no tuvieron un encuentro personal con Cristo. Cada cristiano está llamado a ser como la levadura en su entorno, llevando el mensaje de amor y de verdad, trabajando activamente para transformar el tejido social. El objetivo es que el poder del mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo llegue al corazón de las personas como la levadura a la masa. Y de esta manera poder llegar a alcanzar a la mayor cantidad de gente posible para que no se pierdan sin Cristo y sin esperanza. ¿Tenés a Cristo en tu corazón? ¿Tenés esperanza? Las cosas en este mundo van de mal en peor. Hoy las cosas te pueden estar yendo bien o medianamente bien. Pero cuidado, estamos acá. Estamos acá. El mundo cambia hora a hora, día a día. Jesús no cambia. Jesús no cambia. La presencia de tu Espíritu Santo es el que te trae entendimiento, te trae revelación de lo que Dios quiere que tú seas y de lo que tú hagas para la gloria de su nombre. Y de esta manera también vas a recibir esa recompensa que Él tiene preparada para cada uno de sus hijos, compartir la eternidad juntamente con Él. Compartir la eternidad juntamente con Él. Las parábolas, esas cosas sencillas de la vida que nos llevan a una interpretación escritural. ¿Tenés el Espíritu Santo? Tenés el poder de Dios. ¿Tenés el Espíritu Santo? Ese Espíritu Santo, si vos le permitís, transforma y cambia tu vida. ¿Para qué? Para que sea notoria la presencia de Dios. Para que sea real en la vida de sus hijos y de su iglesia. Para que aquellos que todavía no le conocen puedan ser atraídos por esas cosas extraordinarias que el Espíritu Santo hace en la vida de las personas. La levadura hizo expander la harina, la masa. El Espíritu Santo es el que hace expander o produce la expansión de la iglesia de Cristo
el que produce la extensión del reino en esta tierra, usando a cada uno de sus hijos. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? El domingo pasado decía de que, como hemos visto, el año antes, el año 24, el Señor nos convocó a trabajar en conjunto con Él. Nos llamó para una empresa para poder extender el reino. Es bueno poder escuchar el mensaje, es bueno poder leer la palabra, es bueno tener intimidad, pero es bueno también tener presente de que como iglesia, no solamente que es bueno, es necesario poder aprovechar cada oportunidad de poder dar un testimonio a aquellas personas que hoy se burlan, aquellas personas que todavía no conocen a Cristo. Porque un día los vamos a tener sentados acá. Los vamos a tener sentados acá. Y que no seas como aquel que tenía un compañero y alguien le predicó y apareció en la iglesia. Y le dijo, ¿vos acá también? Sí, yo hace 20 años soy cristiano. ¿Cómo que no me dijiste? ¿No? Que no seas como ese que tiene un cierre o un candadito en la boca porque tiene vergüenza o tiene temor. No. El reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Y acá está lleno de valientes, ¿o no? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tu palabra es tan clara. Gracias por hablarnos a través de cosas tan simples como hoy ha sido la levadura y la harina. Gracias por poder entender que si nos dejamos estar en tus manos y guiados por el poder de tu Espíritu Santo, podemos expandirnos de una manera sobrenatural, una manera que va a ser notoria, una manera que va a ser necesaria para tantas personas que todavía no te conocen. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos de acuerdo y rechazamos toda obra del enemigo en nosotros que produce letargo, vergüenza, que produce todo aquello que nos impide poder llegar a compartir lo que tú has hecho en nuestra vida con aquellos que necesitan tu presencia en sus corazones. Señor, levanta a tu iglesia, porque no somos nosotros, como es el texto lema, sino que es tu Espíritu Santo que va delante de nosotros. Todos tenemos una excusa, como la tuvo Moisés oportunamente. Señor, haznos entender, ver, sentir, palpar de que tú no solamente estás en nosotros, sino que también vas con nosotros. Y que en el momento en que dispongamos en abrir nuestra boca, como dice tu palabra, tú la llenarás. Tú la llenarás de palabra poderosa para traer convencimiento de pecado a aquellas personas las cuales necesitan reconciliarse contigo. Papá, gracias. Gracias.
porque tu palabra y el Espíritu Santo en nosotros nos hace conquistadores, nos hace poderosos, pero en tu nombre. Señor, gracias por la palabra de este día. Bendigo a tu iglesia y levántanos de una manera extraordinaria, sobrenatural, para que la expansión de esta iglesia, de la iglesia de Cristo en este lugar, sea notoria. Señor, bendice a cada familia, a cada hogar de esta ciudad, que tu paz y tu amor descienda sobre ellos, tu provisión en lo que necesiten. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te bendigo. Déjate guiar por el poder del Espíritu Santo y vas a hacer cosas extraordinarias para el reino de los cielos. Nos vemos durante la semana. El martes a las 19 horas en este lugar nos reunimos para orar y el miércoles tenemos la barca, no te la pierdas. Dios te bendiga.